Hola Acuario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías y las energías de tu conexión espiritual. Acuario, como siempre, lo que vamos a hacer al principio es analizar las energías mediante el oráculo y después con las energías del tarot y después sacaremos una respuesta para cada uno de, cada una de las conexiones. Lo que vamos a hacer, como en las últimas lecturas, es que tus energías irán a mi izquierda y las energías de tu conexión espiritual especial a mi derecha, ¿vale? Y así nos aclaramos más que cuando las hacíamos con el yin y el yang. Vamos allá, Acuario. Espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que estés llevando esta evolución con armonía y con paciencia. Vamos allá, Acuario. Gracias. Vamos allá. Signo de Acuario. Tus energías aquí, tengo unas energías terribles, tengo unas energías súper fuertes, unas energías de alguien realmente que confía mucho en sí mismo. Quizá esto viene a base de que en esta conexión, pues la confianza en ti mismo y todo este tipo de cosas se ha visto un poquito achicada, que digamos, pero actualmente me estás vibrando con una energía de mucha confianza, mucha seguridad en ti mismo. De hecho, me aparece como la guerrera de la luz, ya seas hombre o mujer, aquí da igual, pero en general, signo de Acuario, tú tienes una conexión con la divinidad, llámala como quieras, divinidad o Dios. Yo lo llamo Dios, pero aquí cada uno claramente cree en lo que cree. Acuario, protección. Tú tienes aquí mucha. Ya sea pues mediante tus ángeles, tus arcángeles, aquí dice los ángeles. Estás rodeado, Acuario, tú tienes ahí como un tipo de manto así, una situación bastante buena. Pero aparte de esto, si uno de Acuario se me da que hasta incluso en tus ratos, vamos a decir, de esa manera de pensar más lógica que puede llegar a tener Acuario, siempre ha tenido un grupo de vosotros, un respeto hacia esas cosas invisibles, esas cosas, vamos a decir, que no son así tangibles. Es una energía bastante buena. Con el tiempo como que te ha tocado pues ir creyendo poco a poco. Eso en el caso de que no venías creyendo desde que eras chiquitino o chiquitina. Claramente aquí hay de todo. Tu conexión espiritual, signo de Acuario, yo la veo como físicamente hablando a alguien bastante bonito, que digamos de ver, porque hay cosas que dices, no sé si te ha gustado, si no te ha gustado, pero que claramente la persona esta llama mucho la atención físicamente hablando, que tiene unas energías que le provoca a la gente por cierta tentación, vamos a llamarlo así. Tenemos una persona que es muy diferente a ti energéticamente hablando, su manera de ser, su manera de hablar. Muchas veces las conexiones especiales vienen a ser pues tal para cual, pero esta persona viene a ser súper diferente a ti. Quizás signo de Acuario, ahí es donde a lo mejor que tenías ahí que dejar ver esa confianza en ti mismo, esta seguridad en ti mismo, porque claramente cuando sientes una conexión con alguien y esta conexión es tan fuerte, pues quieras o no, dices, pero ¿por qué? Si a mí no me gusta, no sé, esta parte de aquí yo la noto muy calmada, yo la noto también muy segura de sí misma y callada, no sé por qué, me da la sensación esta. Vamos a ver, Acuario, la evolución para este mes, a ver qué te tienen que decir o a partir desde que ves este vídeo. Y después a ver qué podemos canalizar mediante los mensajes. Acuario, tu persona especial aquí la tenemos con unas energías de que esta persona sabe perfectamente qué es lo que quiere en su vida, sabe perfectamente, vamos a decir, esta persona ciertamente tiene una energía muy escorpiana, no estoy diciendo que tiene que ser Escorpio, unas energías muy escorpianas, unas energías también muy de Libra que vienen a ser un poquito así. Dejando esto aparte, esta persona, yo te estoy explicando esto porque a veces cuesta saber qué es lo que piensa esta persona. Se me da que tiene unas, no es de esa gente que tiene a lo mejor la cara súper expresiva, no, a veces cuesta saber si esta persona pues he dicho algo que le ha sentado mal, no sé, es una energía un poquito así, muy hacia adentro, no un poquito, vamos a decir, difíciles de adivinar. Pero bueno, signo de Acuario, esta persona en el fondo, no muy fondo,
aprecia muchísimo esta conexión y de cierta manera pues la está agradeciendo muchísimo, porque mediante esta conexión esta persona ha conseguido descubrir un poquito su misión de vida, qué es lo que le gusta, esa cosa que le gusta y que la hace de corazón. No sé, ahora yo veo que este hombre o esta mujer de aquí quieren cambiar un poquito de rumbo, quieren hacer algo diferente con sus vidas, pero que claramente esta persona sabe perfectamente que va a volver a haber una reconexión, ¿vale? Confía totalmente en que va a ser así. No sé a base de qué, pero que claramente que tiene esta seguridad y esta confianza en que en un futuro os vais a volver a reunir. Lo que sí la tengo a esta persona es como la típica, a lo mejor como que fluya aquello de ya veremos. A lo mejor tú eres el que necesitas aquí claridad y estabilidad, o al menos que se vean las cosas desde el principio, van o no van. Esta persona es de aquello que, bueno, todo puede pasar, nunca se sabe, quieras o no, claro, puede llegar a tocar esa inseguridad. Acuario, tus energías aquí claramente yo te tengo en una etapa de aprendizaje muy fuerte, muy bonita esta etapa, pero que claramente te veo desde ya o ya vienes desde hace un tiempecito y esto te va a durar un ratito el que veas exactamente las cosas que no te gustaban, que te provocaban cierta ansiedad, lo que sea que te haya provocado esta conexión y que no ha sido bonito, a lo mejor sí ha sido bonito, que reconozcas que esto está en ti. A lo mejor tú necesitas, pues como he dicho antes, claridad, necesitas estabilidad, pues viene a ser el por qué yo necesito estabilidad o para qué yo necesitaba una relación con este hombre o esta mujer, algo estable. ¿Por qué o para qué? Pues para cubrir cierta necesidad que tengo yo. ¿Por qué? Pues porque no la tengo. ¿Por qué? Pues bien, ahí hasta que regreses al origen de esa situación que te hizo sentir inestable o lo que sea, ha sido un ejemplo y ya. Espejo, la relación espejo, que digamos, esto es una conexión, claramente espejo como todas las conexiones espirituales, y este mes yo te veo muy allí reflexionando, aprendiendo, y de esto va a salir un acuario diferente. Vamos a ver ahora, Acuario, los mensajes del universo o de tu persona especial. Esta conexión ha tenido un lado muy oscuro, ha tenido un lado muy oscuro, y este lado oscuro ha venido a ser un poquito lo que tienen que ver las creencias no tiene que ver con la religión, lo que sí tiene que ver es con esa estructura a lo mejor que tiene una persona para afrontar una situación o sencillamente para llegar a tomar una decisión, o el por qué actúa en su día a día de tal manera. Tenemos aquí una situación de mucho ego, muchísimo ego, esto sí, muchísimo ego. Y este ego, ahí está, la creencia viene a ser a base de una emoción o sentimiento. Lo justificas, lo razonas, el por qué existe, ya le diste poder. Por lo tanto, y claro, eso poco a poco el ego pues como que lo va usando, que digamos, si esto ha sido un reto. Por lo tanto, para la gente que quiere pues que por qué, pues dejando de razonar a la hora de sentir algo. Cuesta al principio, dices, ¿cómo? Es como, no, es que, pues, claro, se puede perfectamente. Léete ese libro que te he dejado en la comunidad de este canal y que la gente dice que no ve, después yo me meto y ahí está en la comunidad de este canal un libro gratis, Dejar ir, el camino de la liberación. Yo lo voy a volver a dejar ahí para la gente que quiera y es increíble. Tengo aquí las energías también de Sagitario por si te dice algo, pero bueno, la diosa roja. Signo de Sagitario, realmente tus ángeles, tus guías, como quieras llamarlos, realmente como que quieren que recuperes un poquito tu alegría. A mí la carta que me recuerda mucho a Acuario es el loco, esa persona que se deja llevar por la voz de su alma, por su pureza, por esa energía viva, por las ganas, por la sed que digamos de vivir muchas cosas. Y estás un poquito que no te veo tan mal, que a lo mejor sí, pero que no se está viendo aquí, pero signo de Acuario te están diciendo como que necesitas regresar un poquito a la luz y te recomiendan muchísimo la risa, el reírte.
el reírte, no sé, que te pongas una película, vídeos de gente que se cae por YouTube o no sé, lo que a ti te guste, pero que aquí hay un grupo que necesita volver a divertirse. Porque Acuario, aquí tenemos las energías de la diosa nunca rota, ya seas hombre o mujer, repito, aquí da igual, al fin y al cabo todo el mazo es de mujeres y es lo que hay. Acuario, estás, yo te lo digo y lo siento mucho, bueno, no es que te vaya a decir nada malo, estás siendo demasiado exigente contigo mismo. Y cuando hablamos de una risa, cuando hablamos de una energía de divertirse, hacemos algo de manera inconsciente, pero ya de por sí ya es un tipo de sanar, es bajar las defensas, dejar caer cierta barrera, llegar a permitir que una energía tan buena, tan elevada y tan divertida que llegue a bueno, vamos a decir que llegue a empapar un poquito tu ser. Y yo siempre digo, por muy negativa, por mucha toxicidad que estés viviendo, aprieta con lo bueno, porque cuando tú estás llorando por una cosa, por muy simple que sea, no es lo mismo que si tú la estás viendo, pues de jijiji, jajaja, claramente pues vas a verla mucho mejor. Estás signo de Acuario con una firmeza, con una estructura bastante firme, como dijimos antes, esto es para mi liberación. No se dice que no, claramente que para eso está esta conexión en tu vida, pero que la estás llevando de manera muy exigente contigo mismo. Y cuidado con las jaquecas, Acuario, mucho ojo. Porque te estás exigiendo, te estás, no sé, de cierto modo como que no aceptas a lo mejor o no entiendes el cómo haya venido una persona a tu vida y de repente como que te ha hecho vibrar de cierto modo y vaya modo, por lo tanto no lo soportas, no lo aguantas y te llegaste a poner hasta incluso a lo mejor una fecha de límite, como esto yo lo curo en 4 días, pues puedes repetirte que sí, de manera mental, claramente uno se dice lo que quiera, pero ríete un poco, que no pasa nada, hombre. Vamos allá, Acuario. Ahora vamos con la lectura del tarot y vamos a ver qué más te dicen con un poquito más de detalles. Y Acuario, las últimas lecturas que he estado subiendo, ya he dicho que bueno, que los jueves iba a estar publicando el nombre de un suscriptor o una suscriptora, bueno, como ganador de una lectura privada, ¿vale? El martes o los martes voy a estar subiendo el post. Tú me escribes ahí y después, pues nada, hacemos ese sorteo. Vamos allá, Acuario y su conexión espiritual, gracias, o especial. La fuerza, ni más ni menos, ya te digo, si antes te ha quedado, como hemos dicho antes, una energía de guerra, una energía de una persona muy guerrera. Y la muerte, ¿ves? Como que tiene esto algo que ver con la energía de Escorpio, aunque no sea el signo, da igual, es una energía de Escorpio. A ti, signo de Acuario, yo creo que desde el principio llegaste a ver que esta conexión o esta relación, lo que haya sido, iba a ser algo pasajero. Porque la casa de Leo ya habla de relaciones pasajeras, no de esas relaciones como por ejemplo la casa de Libra, que van a ser relaciones firmes, estables, largas, con cosas firmadas. No, es una situación, es una casa de las relaciones pasajeras, es una situación de una energía que se está repitiendo muchísimo. Es un ciclo y es una energía, vamos a decir, de la estabilidad. Pero claro, esta energía también estamos hablando de que a veces queremos controlar un demonio, una sombra, una situación, como sea, con un poquito de mano izquierda, en el sentido voy a tener la paciencia y yo voy a saber cómo hacerlo, que hasta nos olvidamos de hablar a veces. Y claramente estas energías, signo de Acuario, lo que veníamos diciendo antes, puede ser que esto te haya llevado hasta cierta situación que tú has tenido que vivir de pequeño, de pequeña, no sé, una situación, porque es la casa también de los hijos, o tú estás viendo cierta situación reflejada en tus hijos. Es una situación fuerte, es una situación de una persona que tiene pues lo mismo que esta carta habla, la fuerza, el valor, el insistir, el que no me puedo romper, no, a lo mejor ya has estado en esa situación, pero lo que estamos hablando aquí ahora es un Acuario fuerte, fuerte, fuerte. Las energías de la otra persona la tengo aquí con unos cambios de humor, con unos cambios un poquito peculiares. Es una persona
ya de por sí tiene una manera de entenderlo todo, una manera diferente, una manera de una persona que sí que tiene cierta luz, pero al mismo tiempo cierta sombra. Es como que la ves y no acabas de entender del todo qué pasa con este hombre, con esta mujer. Eso que dijimos antes, es una persona que nunca llegas a saber del todo qué es lo que le pasa por la mente. O sea, no sé, es una situación un poquito así, pero que es una persona que ha estado viviendo también un ciclo bastante fuerte en el sentido de que ha estado cambiando cierta ideología, lo que dijimos ahí, creencia, y esto viene a ser una cosa muy puñetera porque el ego se tiene que rendir, por lo tanto es una lucha todo el tiempo y hay gente que se ha quedado en esta lucha por años, porque el ego se resiste. Y bueno, imagínate quién está viviendo el conflicto, pues la persona en cuestión. Por lo tanto, esta persona ha estado viviendo ciertos cambios de ideología, ciertos cambios de creencia o cierto eliminar. Es como el eliminar, se enciende un fuego e elimina todas las creencias falsas. Digo falsas porque no le aportan a uno ningún bienestar. Y repito, no estoy hablando de religiones, ¿eh? Vamos allá, Acuario, vamos a ver. Vamos a ver la evolución de este mes. No sé qué tiene que ver aquí la sexualidad. Acabo de escuchar la sexualidad, pero no sé qué tiene que ver. Total, que te han dicho la palabra sexualidad, Acuario. Puede que haya mucha química. En el caso de que haya mucha química, Acuario se sabe retener. No es una persona, me dejo llevar por mis hormonas. Puede ser que sí, pero que te veo con una energía de es difícil que te dejes, que te desmelenes, que digamos. Vamos allá, Acuario y su evolución, y su conexión espiritual para este mes. Vamos allá, Acuario, gracias. La luna, otro arcano mayor, fíjate tú, ni más ni menos, y el 2 de copas. Perdón. Acuario, aquí tenemos una situación. Empiezo por la persona especial, que tengo las energías de una persona del nacimiento de algo nuevo, ¿vale? Sí, nacimiento de algo nuevo. Esta persona, yo no sé qué decirte, aquí tengo muchas situaciones de interés. Esta persona, signo de Acuario, cuidado, que no es que me apetezca hablar negativo de nadie. Esta persona que tiene aquí un lado un tantito así hasta, De hecho, yo por lo que veo que está ocurriendo aquí, que esta persona presenta ciertos síntomas, por llamarlos de alguna manera, bastante preocupantes, en el sentido de que tiene una facilidad de desconectar de las emociones. Es como que no empatiza con nadie. Cuando no quiere, pues ya ves tú, es como las emociones on-off. Esta persona, aquí tenemos una energía del 2 de copas, claramente siente una conexión, es que no, esto no se puede negar, siente una conexión bastante fuerte hacia contigo, pero de allá a tomar un paso, a dar ese paso, pues oye, todavía queda un montón. Veo que esta persona puede estar de por ahí jijiji jajaja con alguien más, pero por lo que me ha quedado ahí antes son relaciones de interés, ya sea por dinero, ya sea por lo carnal, ya sea por lo que sea. Por lo tanto, esta persona realmente siente una conexión contigo y se me da que va a estar a medida que está dejando o a medida que se resiste a dejar ir ciertas creencias y todo este tipo de cosas que dijimos, más se le manifiesta tu nombre, tu recuerdo, cosas que pasan, no sé, situaciones así que a uno le hace sentir como que se está volviendo loco. Una de dos, o fluyes con el cambio o te rindes ante el cambio o ante el ciclo de la vida, que es la muerte y el volver a la vida. Oye, resístete todo lo que quieras, que al fin y al cabo aquí cada uno hace con su vida lo que quiere. Acuario, a ti te veo con las energías de la luna, el arcano de Piscis, unas energías de la última casa, unas energías, vamos a decir, si uno de Acuario, si es tu casa número 2, o sea, si a ti te caen las energías, estás en tu casa número 2, pues estamos hablando claramente de una situación de muchos ahorros, estamos hablando de una situación bastante buena, estamos hablando de una situación económica muy buena, pero con cierto cambio oculto. Aquí que tengo las energías, unas energías ocultas. Dejando esto a un lado, signo de Acuario,
que no estamos hablando de eso. Ahora ya hice las lecturas de la situación económica y laboral. Acuario, estamos hablando aquí de una situación que vas a descubrir para un grupo de vosotros que mucha parte, vamos a decir, de esta cosa que tú tienes que dominar aquí tiene que ver con tu madre, ¿vale? A lo mejor eres esta persona que es tan fuerte, que tiene que estar así, como dijimos antes, la diosa nunca rota, que tiene que estar bien, porque tu madre a lo mejor era así de fuerte, porque le ha tocado a lo mejor criarte en unas situaciones no muy bonitas que no le han ayudado mucho a la pobre mujer, y entonces como que tú ya te has quedado así, ya te has quedado súper fuerte, ya sea por una situación u otra. Aquí tenemos una conexión que tiene que ver con la madre y los hijos, cada uno por favor que lo aplica a su situación. Unas energías de miedos que paralizan también, Acuario, por lo tanto por eso estás así con esta actitud de que te estás impulsando hacia adelante, pero a empujones, porque aquí hay cierta cosa que se despierta. La casa de Piscis muchas veces habla de instituciones como hospitales, como algún tipo de estas cosas, espero que no, por lo tanto puede que estés visitando, yendo a una analítica rutinaria, lo que sea, ¿vale? Acuario es una energía de situaciones ocultas, por lo tanto puede que esta relación haya sido oculta, y en el caso de que esta persona estaba con alguien más, esta persona muy probable está volviendo con esa persona, que en este caso puede que sea su karma. En vez de alejarme, yo me arrimo más, a pesar de que no hay amor ni nada. Lo que sí hay es una energía de interés mutuo, mutuo, que aquí nadie engaña a nadie. Vamos a ver los mensajitos para ti, signo de Acuario. Vaya conexión, ahora se entiende perfectamente la actitud de Acuario. Válgame Dios. La justicia, que representa Libra, y el as de bastos. Acuario, el mensaje del universo para ti, o el universo como tú quieras llamarlo, que te prepares, Acuario, porque aquí se te viene una sorpresa por parte de tu dharma, tu karma, como tú quieras llamarlo, pero esto yo lo veo como una justicia divina. Signo de Acuario, tú tienes aquí una cosa que va a venir a tu vida de repente, y de golpe vas a decir, hostias, ¿qué es esto? Porque estás haciendo mucho trabajo, estás haciendo muchas cosas, pero que estas energías de la justicia es de una persona fría, es alguien poco que es poco afectivo hacia los demás, hacia la gente que hay en su vida. Te están diciendo, signo de Acuario, que esta casa, como ya dijimos antes, que habla de situaciones largas, ya sea en el empleo, ya sea lo que sea, situaciones, separaciones y matrimonio también. Por lo tanto, signo de Acuario, puede que te enteres de algo que está haciendo esta gente con su vida, tu conexión especial, pero que yo lo que estoy recibiendo de manera muy fuerte es que te prepares, porque se te viene de repente, llámalo golpe de suerte, yo lo llamo, yo no sé cómo llamarlo, pero yo voy a decirte que es tu recompensa, que es una ayuda. Es que es así, tú haces, ellos hacen. Tú aquí estás haciendo gran esfuerzo, un gran esfuerzo, lo estás haciendo así, y esto se te viene ya en poquito, Me vas a decir, es que a mí nunca me llega nada, nunca me pasa nada. Pues no te preocupes, que no va a llegarte nada, porque ya lo estás matando antes de que llegue. No te va a pasar nada. Tú cálmate. Vive la vida. Me dices, ay, es que no me ha llegado aún. Sí, a lo mejor que llevo tiempo, pues ya estoy diciendo que es esta gente a lo mejor que tiene que sanar cierta conexión con su lazo materno, con su karma genético, que esto pasa y esto ocurre y lo vemos muy a diario. Signo de Acuario, tú haz lo que tengas que hacer. Ya vimos en la lectura del oráculo qué es lo que te dijeron que tenías que hacer. Tú haz tu parte y ellos harán lo suyo, porque esto se te viene de golpe, ni lo viste venir, y va a ser algo bueno, va a ser obvio, va a ser algo bastante bueno. Acuario, Acuario, Acuario. Vamos a ver ahora las respuestas de los ángeles para cada uno de vosotros, o cada una. Acuario. Y ahora para la conexión especial del signo de Acuario.
dicen y las cartas saltan. Mejoría de la salud para la gente que está a lo mejor un poquito así asado, que estás allí con alguien que no se encuentra muy bien. Espero que os esté aplicando a todos mejoría de la salud. Ay no, qué mejoría de la salud, le he quedado al otro, perdón. Amor romántico. Amor romántico. Mira, yo te voy a decir una cosa, signo de Acuario. Si tú te piensas que esto es el amor o sencillamente que te han hecho creer que esto es el amor, esto no es amor. Yo te lo digo como tal. Las conexiones espirituales, como yo lo veo, es como una conexión pasajera que tiene que estar en tu vida para que tú te veas reflejado en mil cosas, y el aprender de esa situación es lo que se toma su tiempo, pero la conexión en sí, yo hasta hoy en día, y mira que he conocido a muchísima gente, no he conocido a ninguna llama gemela que se ha juntado. Se han juntado a lo mejor un rato, pero siempre hay una separación. Siempre hay una separación total. Esta persona le están diciendo mejoría de la salud. Puede que esta persona, puede que te saque unos años o sencillamente que tenga dolores, así vamos a decir a nivel óseo, pues están hablando de una mejoría de la salud, y muy probable que no sea suya, sino de alguien familiar o de su ex o su pareja o alguien así, ¿vale? Pero que no estamos hablando de las energías de los hijos. No lo sé, pero ya sea lo que sea, esto es una mejoría de la salud. Vamos allá, tus energías te está diciendo en unos meses. ¿En unos meses el qué? Pues no sé, pero en unos meses, que puede ser un mes y medio perfectamente, signo de Acuario, vas a estar en otro sitio, vas a estar en otro lugar, vas a estar en uno mucho mejor, obvio, vas a estar, es que quiero que veas la carta como es. Claramente estábamos hablando que por eso yo te decía que vas a estar en un sitio mucho mejor. Fíjate, todo dorado, todo bastante limpio, bastante bonito, que la verdad es que da mucha confianza el que estés en un sitio así. Pero claro, si te fijas, hay escalones, hay que ir subiendo estas escaleras poquito a poco, signo de Acuario, y créeme, estás haciendo muchas cosas, y todas las cartas, el 75% de las cartas que te quedaron son arcanos mayores, son etapas importantes, son etapas en las que uno pues le iría bien ir poco a poco con calma, pero recuerda por favor esto que te dijo el oráculo: diviértete, eleva un poquito tus energías, ríete, necesitas soltar, necesitas dejar ir, y cada uno pues oye, deja como deja ir, cada uno con sus energías. A quien deja ir pues llorando, el otro yendo al gimnasio. A este grupo le está diciendo te tienes que reír, y a carcajadas si es posible. Acuario, espero que realmente llegues dentro de poquito a este sitio tan bonito y que estés mucho mejor, que te lo mereces. Signo de Acuario, te noto muy así contigo mismo, pero créeme, vas a estar bastante bien. Si no, una sorpresa del destino, de Dios, de como tú quieras llamarlo. Déjame saber por favor ahí abajo si te ha aplicado o no esta lectura. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides por favor de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao Acuario.